Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano. Volumen 2, 47, parte cuarta. La filosofía del Renacimiento. Capítulo 6. Renacimiento y naturalismo. 378. Telesio. El hombre como naturaleza y como alma inmortal. Telesio intentó la reducción natural de la vida intelectual y moral del hombre y puso esta reducción como fundamento y justificación del valor de una y otra vida. En realidad, en cuanto el hombre es parte o elemento de la naturaleza se revela al hombre y el conocimiento humano está garantizado en su validez. De la misma manera, en cuanto el hombre es parte de la naturaleza, su conducta moral se relaciona con un principio autónomo y así la vida moral queda justificada en su valor. Ya hemos dicho que, según Telesio, todo conocimiento se reduce a la sensibilidad y de hecho el alma humana no es otra cosa que un producto natural, como el alma de los animales. Es el espíritu producido por la semilla. Veremos después cómo el hombre está dotado, según Telesio, de un alma inmortal e infundida directamente por Dios. Pero esta alma, que es el sujeto de la vida peligrosa, que es el sujeto de la vida religiosa, no forma parte de la vida natural del hombre. La parte predominante que se refiere, en cambio, a la sensibilidad, se debe al hecho de que mediante ella el hombre se une a la naturaleza y por ella es, él mismo, naturaleza. En efecto, a través de la sensibilidad, la acción de las cosas llega hasta el hombre. Esta acción se verifica por contacto, y por ello el tacto tiene prioridad sobre todos los otros sentidos, ya que es el único medio por el que se puede verificar una modificación del espíritu como consecuencia de la acción de las cosas externas. Con todo, la sensación no se limita a la acción de las cosas externas ni a la modificación que produce en el espíritu. Implica, además, la percepción que el espíritu tiene de ambas. Que el espíritu sea modificado por las cosas no es un hecho que determine la sensación, si de tal modificación no se tiene conciencia. El sensismo de Telesio no es de ninguna manera materialismo. La percepción es la conciencia provocada ciertamente por la acción de la cosa y por la modificación que ella produce, pero no queda limitada a tales factores materiales. La inteligencia se reduce a la sensibilidad entendida así, íntegra, y sustituye a la sensibilidad, que tiene siempre un campo de acción limitado. Y como no siempre se hallan presentes ante la sensibilidad todas las cualidades de una cosa, sino que muchas veces permanece ignorada u oculta alguna de ellas, el acto específico de la inteligencia consiste en percibir dicha cualidad, revelando su presencia, a pesar de que en aquel momento no aparecía manifiesta. Se trata de un acto de valoración o de recuerdo, y en consecuencia supone también sensibilidad, aunque imperfecta y analógica. La inteligencia no es, según Telesio, sino el sustituto más o menos adecuado de la sensibilidad. Todos los principios de la ciencia no son otra cosa que generalizaciones de percepciones sensibles. Al trazar el círculo y el triángulo, la geometría no hace otra cosa que atribuirles a ellos y a sus especies lo que el sentido percibe como propio del círculo, del triángulo y de sus especies. Otras cualidades son, en cambio, postulados, porque no son diferentes de las que perciben y no repugnan a las mismas, sino que, al contrario, son semejantes a ellas y casi idénticas. Otros principios, los axiomas, proceden también directamente de los sentidos, los cuales, por ejemplo, nos atestiguan que el todo es mayor que la parte, y que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. El valor de las matemáticas, pues, se funda enteramente en la experiencia sensible. Telesio afirma, con todo, la superioridad de las ciencias que se relacionan más directamente con la experiencia. Las matemáticas proceden por signos e indicios, pero, por ejemplo, que el calor haga evaporar el agua,
no se conoce por señal alguna, sino por la misma naturaleza, esto es, por el calor y el agua percibidos y conocidos por los sentidos. No por esto son menos ciertas las matemáticas, también ellas derivan sus principios de los sentidos o de la analogía con las cosas percibidas por los sentidos. Telesio reduce a principios puramente naturales la vida moral del hombre. El bien supremo es la conservación del espíritu en el mundo. El hombre encuentra placer solo en la medida en que puede verificar las acciones necesarias para su conservación. El placer es el sentido de su conservación, el dolor el sentido de su destrucción. Esto no implica que placer y dolor deben ser tomados como motivos de la acción moral. Entra en el orden del mundo establecido y garantizado por Dios que todo ser tienda a su conservación. La propia conservación es, pues, el fin moral supremo para el hombre, y una acción que sea necesaria para ella debe ser ejecutada aunque sea muy molesta, y debe ser tenida como buena mientras sirva para aquel fin. La valoración de las acciones respecto al fin de la conservación es el fundamento de la virtud. La medida que el hombre pone a las pasiones se origina precisamente en la necesidad de evitar los excesos que pueden debilitarlo o destruirlo. La misma virtud no es, pues, otra cosa que la condición necesaria para la conservación del hombre en el mundo. Las virtudes y los vicios no son, por esto, como quería Aristóteles, hábitos, sino facultades naturales que se refuerzan solo por el ejercicio, porque las aquilata y las hace más puras. Telesio ha realizado, así, la reducción naturalista de toda la vida intelectual y moral del hombre. Ya se ha visto que la divinidad misma no es para Telesio un factor extranatural. Lo sería en el caso de que interviniera para determinar en la naturaleza un hecho cualquiera, que pudiera explicarse solamente en virtud de su intervención. Pero esto no sucede. Contra Aristóteles, excluye hasta la acción motriz directa de Dios. Dios no hace solamente aquello, Dios lo hace todo, pero precisamente porque lo hace todo, su acción no está más presente en un lugar que en otro, y sólo es la condición suprema de la acción uniforme y normal de los principios naturales. En Dios, Telesio ve solamente, como después Descartes, el garantizador del orden y de la uniformidad de la naturaleza. Hay, con todo, un elemento que está en la naturaleza, pero que no pertenece a la naturaleza, y es la vida religiosa del alma, la aspiración del hombre hacia lo trascendente. El sujeto de esta aspiración no puede ser el espíritu producido por la semilla, el alma que el hombre tiene en común con los otros animales y que en él se diferencia solamente por la mayor pureza y por tanto por la mayor eficiencia operativa. El sujeto de la vida religiosa es un alma creada e infundida directamente por Dios. La existencia de la misma no es un dato de fe, sino que puede ser conocido mediante razones puramente humanas. En efecto, el hombre aspira a conocer no solamente las cosas que sirven para su conservación, sino también la sustancia y las operaciones de los seres divinos y de Dios. Aspira, además, a un bien que está más allá de todo bien presente, y cree en una vida futura más feliz que ésta. Considera infelices a los malvados, porque, aunque dispongan de bienes terrenales en abundancia, y tiene por felices solamente a los hombres buenos. Y en fin, cree que en el más allá será restablecido el equilibrio moral que muchas veces no se realiza en el mundo, donde los mejores sufren a veces y los peores tienen abundancia de bienes. Esta alma divina es llamada por Telesio forma sobreañadida. Ella contribuye indudablemente a dar al alma humana aquella mayor pureza y facilidad de movimientos que es su característica frente al alma de los animales. Pero Telesio no le reconoce ninguna función específica en la vida intelectual y moral del hombre. En el hombre no puede actuar sino a través del espíritu producto de la semilla, que es el único que le puede dar a conocer los movimientos de las cosas percibidas y mediante estos la naturaleza misma de las cosas. Y la misma vida moral no depende en nada de ella. Tampoco el león
puede sustraerse al peligro con la fuga, sino que va de buen grado al encuentro de la muerte, para no mostrarse tímido o degenerado. La forma sobreañadida da, empero, al hombre la libertad que le es propia, la elección entre el bien natural y el bien sobrenatural, y así constituye la característica original del hombre frente a todos los demás seres de la naturaleza. Por ello se ve que el reconocimiento del alma inmortal como forma sobreañadida no es en Telesio una concesión a las creencias religiosas, sino el reconocimiento de la originalidad de la existencia humana respecto al resto de la naturaleza. Y así, el hombre, por su alma inmortal, no puede ser reducido a los demás entes de la naturaleza, lo sustrae al determinismo y lo eleva a la elección entre lo temporal y lo eterno. Este límite de la reducción naturalista no constituye una falta en el naturalismo de Telesio. En realidad, su sistema se desarrolla de manera que no exige adiciones o integraciones de orden metafísico. Las adiciones e integraciones que Telesio pide y desea de un modo expreso, lamentando no haberlas podido dar él mismo, son todas de orden físico. El interés de Telesio es científico más que filosófico. Su natural continuador es Galileo, a pesar de la diversidad de principios de que ambos se valieron. Bruno y Campanella representan, por tanto, una desviación de la orientación instaurada por Telesio, porque intentan el injerto de su riguroso naturalismo en el viejo tronco de la metafísica neoplatónica y mágica.